que ese fue mi cue. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta mesa reñoña, noches de terror para no dormir, noches para leer en libertad. Estamos muy emocionados porque es la primera vez que hacemos esta mesa en vivo, ya que fue un esfuerzo conjunto que nace con la pandemia y hacemos a través de la plataforma de YouTube de la Brigada para Leer en Libertad e Histeria Colectiva Podcast. Yo soy Fernando Santamaría, productor general de Histeria Colectiva Podcast y conductor de estas mesas que mes con mes hemos tratado de mantenerlas, y como esfuerzo fue al inicio pues acercar a las personas a estos espacios que no teníamos en ese momento y que ahora afortunadamente y felizmente hemos recuperado. Entonces estamos de manteles largos y pues sin más preámbulos quiero presentarles a los invitadasasasazos de lujo que tenemos hoy para discutir un tema muy ad hoc a las fechas que se viven en países católicos como México, y creemos que es importante abordarlo desde todas las aristas posibles. Por eso esta vez vamos a hablar de terror a lo divino, y para ello me acompañan nuestros invitados. Quisiera presentarles primero que nada a José Carlos Landín López. José Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, bienvenidos a su mesa redonda. Nos da mucho gusto tenerte por acá. José Carlos Landín López es músico, ingeniero en audio, interesado en lo oculto a simple vista, en las historias de terror psicológico, fanático de la ciencia ficción, las historias de lo cósmico, lo desconocido, la fantasía ecléctica y el lado oscuro de nuestra humanidad. Es escritor ocasional y dibujante frustrado. José Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Excelente, la primera vez que nos acompaña y seguro vamos a tener una gran mesa. Por otro lado, y a su derecha, izquierda de ustedes, pueden encontrar a Felipe Sánchez. Felipe, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Y pues nada, vamos a darle a ver qué es lo que sale. Vamos a darle gracias, dice Felipe. Felipe es egresado del Centro Bicultural de Cine y Actuación, Asociación Civil. Ha trabajado dentro del quehacer audiovisual desde hace 6 años. Ha realizado distintos cortometrajes que han sido seleccionados en países como Estados Unidos, Gran Bretaña e India. Trabajó durante 4 años en la creación y desarrollo de videojuegos. Actualmente imparte clases de dirección y guión cinematográfico en la Academia Cinematográfica de México. Asimismo, es creador de contenidos en YouTube y se encuentra desarrollando distintos proyectos de forma independiente. Felipe, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Listísimos. Y ahora quiero presentarles también a una persona muy cercana en el círculo del horror, y apenas nos dimos cuenta lo cercanos que éramos, y eso está bien chido, porque el círculo del terror es chiquito y es bien chido. Daniela Aguilera. Daniela, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Daniela es una apasionada del cine de terror. Es conocida en redes sociales como Paranordan y tiene más de 1.2 millones de seguidores. Daniela ha sido programadora del área de cortometrajes de Mórbido Film Fest desde 2015, buscando la promoción del género del talento internacional. Actualmente se dedica a la distribución de cine de terror y sigue como programadora de Mórbido Fest. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y al final, pero no al último, una querida amiga ya de la brigada, una querida amiga de Histeria Colectiva y parte de la familia ya de Letras para no dormir, Amaranta Monterrubio. Amaranta, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por estar aquí. Amaranta es cineasta y escritora. Ha sido postproductora para medios digitales feministas y de atención a víctimas de violencia, además de diseñadora sonora de radiodrama. Sin embargo, su verdadera misión en la vida es preparar y servir café. Actualmente es barista en una cafetería al sur de la ciudad. Amaranta, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por la invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por hacerse un espacio en sus agendas o por ver el tema e interesarse, porque la verdad es que le vamos a dar duro y sabroso a algo que normalmente no pensamos. ¿Le tenemos terror a lo divino? Y creo que deberíamos de empezar a definir qué cangrejos es lo divino. O sea, porque si partimos de ahí podríamos saber si le tenemos o no, y si sí, ¿por qué? Entonces, me gustaría abrir la mesa reñoña con eso. Daniela, ¿qué es lo divino? Desde mi punto de vista, lo divino es aquello que está más allá de nosotros, que siempre nos va a guiar por un lado correcto para nosotros. Siempre va a buscar iluminarnos. Lo divino es algo que nosotros no podemos ver, pero podemos sentir. No podemos oler, no podemos darle ninguna forma, pero sabemos que siempre está presente. Es omnipresente, tiene cualquier forma que tú quieras, y básicamente cualquier cosa que consideres que es mejor que tú y no puedes comprobarlo, es divino.
Excelente, muchas gracias. Amaranta, lo divino. Creo que, bueno, aquí sí podría diferir un poco de lo que dice Daniela. Yo no creo que lo divino sea siempre algo luminoso. Yo creo que también lo horrible, lo monstruoso que está fuera de este mundo cabe dentro de lo divino, y que sí está más allá del mundo, más allá de lo corpóreo, de la materialidad, y que incluso si se manifiesta físicamente es todavía más horrible que saber de su existencia omnipresente. Ok. Felipe, lo divino. Pues yo iniciaría con una frase de H.P. Lovecraft, en la cual dice que la emoción más profunda que puede sentir el ser humano es el miedo. Y el mayor de los miedos que puede sentir es a lo que no conoce, ¿no? A lo desconocido. Pienso que lo divino es esta parte que nosotros no conocemos, esta parte que viene a partir de la muerte, que viene a partir de no saber qué hay más allá de ese velo, si quieren verlo de esa manera, que es la vida, ¿no? Entonces creo que es como una serie de representaciones y una serie de cuestiones que nos dan cierta seguridad para poder intentar hasta cierto punto entender qué es lo que hay más allá de eso, ¿no? Y obviamente coincido con mi compañera Amaranta de que tanto cosas que pudieran ser luminosas como también cosas que pueden resultar en oscuridad, ¿no? Porque digo, a final de cuentas así es la vida misma. Excelente. Landín, lo divino. Bueno, yo creo que sí tiene que ver una cuestión, la percepción de lo divino con el asumir tus propios límites como ser humano, ¿no? Y yo con eso quiero hacer énfasis en lo que es pues las escalas, ¿no? Al final de cuentas lo divino es algo que es de una escala tan enorme que nunca vamos a terminar de comprenderlo del todo, ¿no? Entonces, pues sí, yo justamente también estoy de acuerdo con que no siempre es como luminoso o moralmente correcto o ético, ¿no? O sea, hay divinidades que son desastrosas y en culturas de todo el mundo hay figuras divinas que sí son dignas de terror en todo sentido, ¿no? Entonces, yo creo que lo divino es algo que te recuerda justamente esa escala tan pequeña de lo que somos, ¿no? Como el ser humano en su ambición de entender todo, como que de pronto, justamente como decía Amaranta, ¿no? Se nos olvida que si algo tan abstracto como la divinidad se materializa, a lo mejor no es tan amable. Algo tan abstracto. Creo que es importante tener eso en mente, porque en las descripciones que han hecho podemos coincidir en que lo que intentamos hacer es definir algo que en principio es incognoscible. En principio lo entendemos tan más grande que nosotros que no hay manera, y es un pobre acercamiento desde nuestra racionalidad de entender qué es esto, ¿no? Es decir, pensemos un poco en las hombres y mujeres de las cavernas, ¿no? El tratar de entender su entorno a través de las descripciones limitadas que podían hacer, que al final encontraron una salida pues sucede porque hay un poder más grande que yo. Reconozco que hay un poder más grande que yo, llamado sol, llamado lluvia, llamado tierra, y entonces lo empiezan a adoptar de características humanas las suficientes para describirlos, ¿no? O sea, pienso mucho en esta transición cuando éramos aldeas agrícolas, cuando comenzábamos a asentarnos, que existía lo sagrado femenino a partir de la concepción de la tierra, a grandes rasgos, como una figura femenina. O sea, los dioses, las diosas eran dadoras de vida, que eventualmente cuando las grandes civilizaciones comienzan a asentarse, y las instituciones también, se convierten en dioses creadores. Si por un lado la madre engendra, por otro lado el dios crea con las manos, porque no tiene la capacidad de engendrar. Y entonces eso también ya dota de otras cualidades a lo que vamos preconcibiendo o concibiendo como lo divino, ¿no? Si por un lado tendríamos una madre amorosa, en el sentido más amplio, el padre se vuelve algo estricto, ¿no? Se institucionaliza lo divino. Y lo pongo a colación porque, por ejemplo, un poco ya haciendo el batidero, pienso mucho en la saga de Alien cuando Ridley Scott, con el primer planteamiento que hacen en la primera película, hablan de lo desconocido. Ustedes hablaban ahorita de Lovecraft o del temor a lo desconocido. Se estrella el Nostromo, bueno, más bien el Nostromo acude a una señal de ayuda, encuentra una nave estrellada, y en esa nave estrellada entienden que hay algo que es desconocido para ellos, y que han encontrado una fuerza asesina que viene de una naturaleza que no entienden, y que lo único que saben es que puede matar, y va a matar de una forma impresionante. Entonces,
Hay una parte de lo natural que decía Amaranta en principio, y de lo divino en este caso, que dices, bueno, o sea, puedes ver una naturaleza tranquila, pero subyace dentro de todo esto un caos que no entendemos, ¿no? Entonces, viniendo desde ahí, me parece que podemos partir de eso, ¿no? Lo divino nos da terror porque es incognoscible. Y por aquí tengo una nota. Y bueno, quisiera que pudiéramos hablar un poco de eso, ¿no? ¿Cómo se instituye? O sea, porque en principio hablamos de lo divino como algo luminoso y lo divino que nos explica el mundo. Pero ¿cómo es que se convierte en algo que nos aterroriza? Amaranta. Perdón. Yo creo que lo divino no es incognoscible y ahí es donde es el problema. A ver, que vamos a quizá si tratamos de abarcarlo con la racionalidad, pues es inconmensurable. Okay. Es imposible probablemente de conocer. Sin embargo, con lo corporal es otra cosa. Por medio del cuerpo, claro que se puede conocer lo divino. En el placer, en el dolor, y cada religión, hegemónica o no, tiene sus tradiciones para hacer invocaciones, para hacer encantamientos, hacer plegarias, y de esa forma que lo divino se manifieste, y casi siempre, o hasta donde sé, es una experiencia corporal. Y al ser una experiencia corporal tan avasallante, porque pues lo divino es aquella energía inconmensurable, y si entra en el cuerpo, si se manifiesta físicamente, pues claro que va a ser avasallador, va a arrollar a la persona, si es que no está lista para esa recepción o para esa epifanía. Okay. Sin embargo, hay métodos de sublimar o de procesar esas experiencias divinas, desde los mandalas, desde el arte, la pintura, la música, y justo el arte es una forma de sublimar ese horror, pienso, o esa manifestación que nos pudo causar. Hay un caso del que habla Jung en su libro de arquetipos de inconsciente colectivo, que es acerca de un monje que estuvo invocando a Dios durante mucho tiempo, y cuando por fin se le manifestó fue tan horrible, porque lo que vio fue un rostro lleno de fuego, tan terrorífico, que se dedicó el resto de sus días hasta que falleció en pintar un mandala que era una trinidad muy bonita en las nubes, los padres y el hijo, pero en realidad estaba tratando de sublimar la experiencia horrible. Entonces, claro que es posible conocer lo divino, pero va a ser avasallador. Entonces, ¿estamos listos o no para recibir esa experiencia? Ok, entonces no es incognoscible, es inconmensurable, y el enfrentarlo nos puede llevar a bordes que no queremos estar. Okay, sí, claro, okay. Y depende si la psique lo sostiene o no, o claro, si tiene herramientas para procesarlo. Ok. Felipe, lo divino, ¿cómo pasamos de algo que puede ser sublime a algo terrorífico? Pues bueno, yo en ese aspecto me voy a concentrar mucho en la religión institucional. Sabemos justamente que, pues bueno, vivimos en un país tradicionalmente católico, cristiano, y yo yéndome hacia otro punto, creo que la manifestación del miedo a lo divino se da a partir de un proceso de coerción que ocurre dentro de las iglesias, ¿no? Es un proceso de coerción en el cual, si nosotros entramos en cualquier templo católico, lo primero que vamos a ver que es un Cristo crucificado, ¿no? Esta imagen está acompañada justamente de una cuestión que es justamente el sentir culpa, ¿no? El sentir que el pecado, que ahora sí que ese hombre que está clavado en la cruz, murió por tus pecados, y como murió por tus pecados, ahora tú tienes una deuda con él, ¿vale? Ahí se empieza a implantar ese miedo, y también lo vemos en el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? A partir justo de este castigo que le impone al hombre al comer del árbol de la vida. O a partir, hay un pasaje, si no me equivoco es el versículo 24 del libro de Samuel, en donde justamente el rey, Dios le pide al rey Salomón que haga un censo. El rey Salomón lo hace, al final Dios le dice que por qué lo hizo, que lo va a castigar, y básicamente le dice que tiene de 3 sopas, ¿no? La primera de ellas es que 3 años el pueblo judío va a sufrir hambruna. La segunda de ellas es que su peor enemigo lo va a perseguir durante 3 meses sin descanso. Y la tercera es que
va a haber 3 días de una plaga mortal, ¿no? El rey Salomón elige la tercera y acorde a la Biblia mueren 70,000 personas, ¿no? Mueren 70,000 personas a partir de un Dios que es celoso, de un Dios que es castigador, que en algunas partes de la Biblia es mencionado como el Señor de los ejércitos, y que de repente, justamente en el Nuevo Testamento, este mismo Dios decide entregar a su Hijo en sacrificio para salvarnos, siendo que supuestamente es un Dios omnipotente, ¿no? Entonces, estas contradicciones que tienen que ver justamente con lo que decías, Fer, que es esta cuestión de ¿cómo es esto? De los inicios de la humanidad, que tiene que ver con esta cuestión de poder externar lo que llevamos en el interior, porque algo con lo que coincido con Amaranta es justamente que lo divino puede manifestarse en el cuerpo y puede manifestarse en lo incognoscible de nosotros, ¿no? Lo divino no es algo que está allá afuera, es algo que está dentro de nosotros. Y justamente cuando sale, cuando se expresa, cuando tenemos esos raros momentos en donde somos parte del todo, justamente es cuando llegamos a lo divino, ¿no? Y obviamente eso da miedo porque implica una cierta responsabilidad que las instituciones eclesiásticas de una u otra forma nos van quitando, poniendo en vez justo de ese camino, de esa espiritualidad que podría surgir a partir de los símbolos cristianos, pues un azote de terror, ¿no? Y un castigo sobre todo al cuerpo, ¿no? Durante mucho tiempo recordemos que tanto padres de la iglesia como otras figuras han dado por bueno el castigar el cuerpo, ¿no? El siempre ir en una función de dolor, ir en una función de miedo, y a partir de eso justamente pues mantener controlado al individuo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las escrituras tienen miles de interpretaciones y obviamente si cada uno hace su propia interpretación, lo único que terminará sucediendo es que todo acabe en caos. Entonces, para mí, obviamente hay más factores, pero creo que a mí me gustaría abordar justo esa parte. Súper, me hicieron acordarme ahorita de la visión de Ezequiel sobre los ángeles, que le dicen no temas, y es un poco complicado no temer cuando tienes como justo una abstracción que está tratando de interpretar a tu cuerpo de miles de ojos girando al mismo tiempo en círculos concéntricos con unas alas múltiples y girando, ¿no? Entonces, o sea, ya cuando empezamos a hacer ese exégesis de las escrituras dices, algo está pasando aquí. O sea, ¿por qué tenemos angelitos y querubines cachetones? Bueno, son estas reinterpretaciones, como lo plantea Amaranta, catárticas de cómo hacemos la experiencia divina digerible, ¿no? Daniela, lo divino y lo terrorífico, ¿cómo transicionamos a eso? Para mí, para poder llegar a lo divino es un proceso. Y todo proceso tiene altas y bajas. Para poder llegar a algo divino necesitas pasar por algo horrible. Un ejemplo muy claro, el maquillaje. Cuando te estás maquillando, lo digo yo como maquillista, primero te haces un caos en la cara. Haces sombras y pones 40,000 diferentes tonalidades y cuando te ves en el espejo dices, madre santa, en verdad esto se va a ver bien, pero al final ya una vez que estás pasando por un proceso y vas agregando los detalles, te das cuenta que estás llegando a lo que tú querías y estás llegando a algo completamente diferente a lo que habías esperado desde un inicio, pero al final te sigue gustando. Entonces, esto es todo un proceso. Primero estás llegando por tu planeación, pasas por un proceso, pasas por un momento horrible y de quiebre para poder llegar al final a la solución o para poder llegar a este lado que yo definiría como lo luminoso. Hay una canción que a mí me gusta mucho de una banda llamada Disturbed que se llama The Light y tiene una frase, tiene una parte específica que dice "Sometimes darkness can show you the light". Algunas veces la oscuridad te puede mostrar la luz. Entonces siento que lo divino incluso lo puedes escuchar con tus abuelitas, ¿no? De, ay, ¿viste cómo se veía Juanita ayer? Se veía divina. Ya le está dando incluso una forma a todo eso que nos estuvimos imaginando como lo divino. Lo divino no precisamente tiene que ser lo bello. Lo divino tiene que ser, como mencionaban, lo que está fuera de nuestros alcances y que básicamente te deja sin palabras. Entonces, esa transición de lo divino a lo horrible es, cuando estamos viendo lo divino, lo estamos viendo de una forma tan lejana y lo estamos viendo como un, ay, no pasa nada, porque está lejos y no me va a afectar. Pero ya una vez que lo tienes de cerca, más que sea una figura horrible o más que sea algo completamente abstracto, es algo que ya tienes enfrente y siempre el afrontar algo que tienes de frente va a ser mucho más complicado y mucho más horrible que el poderlo visualizar de una forma lejana.
Entonces, esa transición de pasar de lo que es imaginario a lo que ya es realmente cercano es lo horrible y es lo que puede causar que lo divino se vuelva completamente conflictuoso. Ok, entonces además de inconmensurable, ya verle sus detalles lo hace terrorífico por su naturaleza. Ok, me gusta. Landín, lo divino y lo terrorífico. Ya tienes. A mí me gustaría como llevar la conversación a algo pues muy humano, ¿no? Que al final de cuentas, ¿qué es más fácil contagiar? ¿Como la felicidad o la plenitud? ¿O el miedo y el caos y la incertidumbre, ¿no? O sea, a veces se nos olvida también que pues el miedo mismo es una herramienta de supervivencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto me resuena el hecho de decir, bueno, es que si algo me da miedo es porque probablemente tenga un aspecto peligroso o dañino hacia mí, ¿no? Y era lo que decía Amaranta, la misma conformación de tu psique y de tu estabilidad emocional, afectiva y corporal, lo que sea, va a definir tu capacidad de interpretar y de incluso sentir lo divino, ¿no? Entonces, yo también creo que no es que no podamos hacer una conexión, pero también pues no podemos conocerlo en entereza, ¿no? Entonces tenemos que también ser conscientes de que nuestro acercamiento a lo divino, a lo más amplio, ¿no? A lo cósmico, a lo que es más grande que nosotros mismos, también tiene justamente esa responsabilidad que incluso no es nada más propia, ¿no? Incluso nuestra forma de abordar lo que nos da terror y nos da miedo educa a los otros, ¿no? Y eso es lo que precisamente a lo mejor Felipe se refería un poco con el hecho de decir, bueno, es que es cultural o es institucional, ¿no? Y a final de cuentas, pues sí, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros no sufre los miedos de sus padres, por ejemplo, ¿no? O de sus comunidades, ¿no? Justamente hablaban hace rato de los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? ¿A quién no le da terror no regresar a su casa, ¿no? Por ejemplo, y es algo como muy plausible, ¿no? Entonces también, pues todas las culturas y las sociedades tienen como aspectos que por su conformación nos dan más terror que otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, se me hace pues como muy emblemático que la esquizofrenia, por ejemplo, en continentes como África sea algo celebrado, ¿no? Los esquizofrénicos en África pues ven a lo mejor cosas de la naturaleza, animales, y escuchan voces, pero no lo asumen como alguien de la cultura occidental que le dicen, tú como oyes voces estás mal y estás enfermo y estás loco. Y exactamente, la forma de procesar y de abordar todas esas experiencias son muy distintas simplemente porque la coyuntura del ser humano con el miedo pues sí depende de todos y de todo aquello que lo rodea, ¿no? Tocaste un punto fundamental que la verdad está dándole vueltas cómo abordar lo divino en otras culturas. O sea, en algo muy físico, en algo que incluso se considera como un mal en otras partes, eres tocado por lo divino, ¿no? Pienso en esta película de 2019, si no me equivoco, Midsommar, de Ari Aster. En una de las secuencias vemos que esta comunidad aislada en el norte de Suecia tiene a una niña encerrada en una cabaña. Y en esta cabaña ella escribe parte del libro sagrado de la comunidad, y ella tiene una serie de deformidades físicas y aparentes capacidades distintas a nivel mental, pero es lo que explica el sacerdote. Ella ha sido tocada por lo divino, ha sido tocada por nuestros dioses. Entonces ella tiene que dictar este libro. Diferentes profetas hemos tenido, algunos escriben, otros cantan, otros pintan como ella, y es a través de ella que podemos rasgar ese velo un poco, ¿no? También en África, si no me equivoco, dentro de su ideario mágico cultural, el nacer albino también tiene un significado profundo en cuanto a la tradición mágica, y que también los pone en riesgo, porque además en ciertos círculos y en ciertos niveles de prácticas mágicas, las partes de las personas albinas representan algo. Entonces son perseguidos, son mutilados, y ya vemos cómo va escalando la idea de lo divino en diferentes contextos. Entonces hablabas también de estos miedos heredados, ¿no? De estos miedos que tenemos culturalmente. Y pues es que también pensémoslo, el hecho de que entendamos, o más bien creamos entender que hay una serie de seres o un ser en algún lado superior a nosotros, pues también nos libera presión. O sea, el hecho de que podamos, y lo hemos dicho en otros programas y en otras ocasiones, el terror, porque mucha gente dice, ¿no? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Por qué te gusta hablar de esto? Da miedo. O sea, sí, pero es que es catártico acerca de lo que nos sucede allá afuera, ¿no? A través de las ficciones, a través de estas pláticas, podemos canalizar
todo el horror que existe alrededor. Entonces, si delegamos esa responsabilidad, por ejemplo, no me acuerdo a quién le decía hace no tanto, le decía, es que mira, para mí es más fácil pensar que en Sudamérica hay una criatura, vamos a decir el chupacabras, matando animales o tal vez matando gente, a pensar que hay un móvil de un humano que está en una zona en la cual yo no me imagino ni de cerca y que me digas que lo hace porque sí. Me parece más terrorífico eso, entonces prefiero pensar en un animal mítico que, bueno, tiene una necesidad de comer o fue invocado por no sé qué. Y creo que lo mismo pasa con los grandes dioses. Los grandes dioses, si les delegamos esa responsabilidad de las guerras, de las lluvias, también son cosas que no podemos controlar muchas de ellas, de que llueva, de que no llueva, de que dé la cosecha, de que no dé la cosecha, pues también nos libera esa presión, ¿no? Entonces ya no es culpa nuestra porque está fuera de nuestras manos y al mismo tiempo es benéfico y al mismo tiempo no, porque entonces no nos da esa capacidad de control y de ahí las instituciones se enseñoran para decir, tanto reyes como iglesias, lo que sea, es que yo por mandato divino te voy a gobernar. Es que yo por mandato divino te voy a cobrar una cuota para que tengas un pedazo de cielo, cosa que pasó en el siglo XVI, XVII, no es cierto, XV creo. Cuando se está construyendo la Basílica de San Pedro, el Papa en turno comienza a cobrar estos derechos sobre el cielo y de ahí se fondea, ¿no? Entonces ya se vuelve algo muy mundano y dices, híjole, la manipulación a través de la religión. Como ahorita, ¿no? Que ya se puede comprar un pedazo de luna. Ándale, algo sí, así, te dan un papel donde dice que tú eres dueño de un pedazo de luna. ¿Cuándo vas a ir? Bueno, eso está complicado, ¿no? Pero ya eres dueño de la luna. Sí, entonces ya creamos todas esas entelequias, todas estas mistificaciones donde se pierde un poco el piso. Y quisiera traerlo ahora un poco más a Occidente, o igual si tienen algún otro ejemplo en otras culturas estaría muy chido, pero si no, algo que a mí me da muchas vueltas, y tuvimos un especial el lunes en Histeria Colectiva, no es un comercial, pero sí. Los santos dentro de la tradición católica son de miedo, empezando por los martirios que viven muchos de ellos defendiendo su fe, sin hacer promoción de ninguna fe, ningún tipo. Las historias de los santos parten de que ellos van a predicar el evangelio y mueren de unas formas espantosas, y por eso son santificados, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si no tienen reservas de otra cosa o quieren tocar otro punto, entrarle de lleno a los santos. Y estoy viendo a Felipe. Felipe quiere hablar de los santos. Yo sé que le sabe a los santos. No, bueno, sé muy poquito, la verdad, no soy un experto. No seas modesto, Felipe. Pero la figura del santo, para poder primero definir justamente quiénes son los santos, está como, los tenemos tanto en Oriente como Occidente, ¿no? Y son como estas figuras incorruptibles, estas figuras, vamos a decirlo así, que están o que tienen un contacto con la divinidad o con el creador, y que se exalta mucho lo que es su vida ascética, ¿no? Su vida monástica, por mencionar a una de ellas que me parece de las más interesantes, es Santa Teresa de Ávila, que justamente ella tenía ciertos éxtasis místicos. En cristiano, pues básicamente Dios tenía sexo con ella, al menos por las descripciones que da Santa Teresa de Ávila. Y justamente en sus éxtasis místicos, pues sí podemos sentir un poquito, vamos, de lo que es el poder de Dios, ¿no? Lo que es ella lo define como esta flecha de fuego, ¿no? Que hierve en su interior y que llega hasta el corazón, y bueno, hace una serie de reflexiones. Y que curiosamente este éxtasis místico, o para poder llegar a este éxtasis místico, se tiene que castigar al cuerpo, ¿no? Se tienen que hacer ayunos, se tienen que hacer varias cosas. O la otra forma también en la cual se puede obtener la santidad es como mártir, ¿no? Como bien decías, Fer, el morir por una causa a favor de Cristo o por Cristo, y entonces se vuelven estos modelos a seguir para poder nosotros pues aspirar a ello, ¿no? Es un poquito esta cuestión de si ese güey pudo, pues tú también puedes. Entonces, eso hablando desde la cristiandad, y eso hablando desde la figura del santo católico que tenemos nosotros los católicos, ¿no? Ok, Amaranta, por favor. Fíjate que cuando estaba escuchando el programa de Histeria de Santos, me surgió un pensamiento que quizá no tiene tanto que ver con lo luminoso, con lo divino, pero pensé, claro, o sea, un santo equivalente ahora en el mundo capital,
capitalista es alguien que en un empleo se pone la camiseta. Es decir, vas y en la representación de tu empresa, que en este caso es una institución eclesiástica, vas a un lugar para transmitir esa palabra y de por medio hay un martirio y un sacrificio. Tal cual como lo suelen hacer en nuestros empleos, ¿no? Quien llega más temprano, quien se va más tarde, quien hace más cosas por menos paga, es el más valorado. Entonces es una forma también de buscar ser, como dice Felipe, ser un ejemplo para los otros feligreses o los otros empleados en este caso, ¿no? Y dije, bueno, entonces quizá parte del catolicismo o esa filosofía católica puede ser incluso responsable de que nosotros tengamos tan precarios nuestros empleos, porque en lugar de alzar la voz y decir, no, pues yo voy a llegar a mi hora y me voy a ir a mi hora porque mi vida no es solo trabajo, no, pues yo quiero ser tan valorado y tener esa imagen enaltecida, y entonces por eso voy a ser el ejemplo de los demás y me voy a ir muy tarde y voy a llegar muy temprano y voy a hacer el trabajo de 4 personas y voy a cobrarlo de media persona y así es como empiezas a enaltecer ideales de una empresa, sea una empresa la que sea o sea una institución religiosa hegemónica, ¿no? Entonces pensaba que también la estructura que suelen tener las religiones hegemónicas es aprovechando como estas necesidades que tenemos los seres humanos de conocer lo divino, de conocer lo sagrado, de saber qué hay más allá de nuestra encarnación, pues sí se aprovecha para fines colonialistas. Entonces, si el más valorado es el que fue al pueblo más alejado y lo martirizaron, pues si eso es lo que valoras, estás incentivando a otros que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, como la filosofía occidental de la religión sí es muy colonial, desde castigar el cuerpo, que es el único instrumento para vivir lo divino de forma individual y sin necesidad de un tercero que interceda por nosotros, hasta creer que somos individuos no conectados. Entonces, creo que la religión cristiana es la más colonial de todas y por eso está tan extendida. Justo eso me hacías pensar ahorita. Hay un comentario económico muy bien puesto sobre las naciones protestantes contra las católicas fervientemente y cómo concebimos el trabajo. O sea, justo porque son países incluso más desarrollados y parte de lo religioso. Felipe tiene muchas ganas de decir algo y yo quiero escucharlo. Ahorita que Amaranta mencionaba eso, se me olvidó hablar sobre los nuevos santos. ¿Los qué? Los nuevos santos. Porque ¿qué sucede? Ya justamente, como bien decía Amaranta, nuestra sociedad se enmarca en manos ¿de qué? Del dinero. Me explicó, el nuevo Dios es el dinero. A final de cuentas podemos verlo a partir de redes sociales, a partir de una serie de cuestiones que se nos invita justamente a ser personas de éxito. Y las personas que defienden este éxito como una religión, pues son justamente todos estos individuos que seguramente habrán escuchado hablar de ellos, que incitan justo al emprendurismo, que ocupan herramientas como los NFTs y demás, que básicamente justo arman sociedades muy al estilo secta, que están rodeados y que justo enaltecen la precariedad laboral, ¿no? Presumen de que se levantan muy temprano, a las 6, 7 de la mañana, que todo el tiempo andan haciendo negocios, y esa es la nueva vocación de santidad del siglo XXI, ¿no? El poder tener más, el poder destacar sobre el otro, y el precarizarme a mí mismo y volverme esclavo de mí mismo para poder alcanzar el éxito socialmente hablando, ¿no? Porque digo, aquí también, o sea, el éxito es una cuestión muy ambigua, creo que depende de cada persona, pero es lo que dicta, ¿no? La sociedad, o al menos es hacia donde se está dirigiendo todo esto. Totalmente de acuerdo, me hiciste pensar en Neil Gaiman, en American Gods, como estos viejos dioses, en el tema de lo divino, no precisamente lo santificado, que además los santos son como una sucursal de Dios, pero ya llegaremos a eso, y cómo están perdiendo los viejos dioses terreno ante los nuevos, que los nuevos son el internet, los medios, el dinero, el mundo como esta iteración del capital, ¿no? Y en la serie lo plantean muy bien, al menos en la primera temporada, y es como
los dioses viven de nuestras plegarias, y en el momento en el que esas plegarias van dirigidas a todo lo que has planteado, pues claro que vamos a generar estos nuevos egregores, espíritus, dioses, tulpas, estas nuevas entidades empoderadas por nuestras propias plegarias para que rijan nuestras vidas visto desde esa perspectiva. Daniela, los santos, el martirio. Se ha vivido exactamente igual que hace cientos y miles y millones de años, solamente que se va modificando, depende de la tecnología y los como valores actuales que se estén teniendo. Como estaban mencionando, a lo mejor en su momento fue el que avanzara más en el monte, ahorita es el que más seguidores tiene. Pero al final el proceso para ser un santo tienes que seguir diferentes normas, porque al final nos muestran, como mencionaban por acá, que cualquiera puede llegar a ser un santo. Si cumples los requisitos necesarios para hacerlo, tú puedes ser un santo. Así como puedes ser un santo, puedes ser un influencer. Si tienes la cantidad de seguidores, si tienes la cantidad de gente, si tienes la cantidad de personas que dicen lo que tú quieres decir, eres un influencer. Entonces, si tú quieres ser un santo, también puedes ser un santo. ¿Qué pasa? Cuando una persona llega y dice, yo quiero ser un santo o voy a ser un santo sin que lo diga públicamente, pero lo voy a hacer de una forma diferente. Y me acordé mucho de una película que vi apenas que es Benedetta. Ah, claro. Santa Benedetta. ¿Qué pasa con esta figura? Tenemos a esta mujer que llega a, pues como a un convento, llega a volverse una monja, pero de la nada es como la Virgen, Dios y todos me están guiando porque ahora yo voy a estar al lado del Señor. Yo soy la elegida para dar la palabra, pero en ningún momento de la película se ven como que realmente Dios esté bajando y que estén pasando cosas así. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir porque ella te lo está diciendo. Entonces, realmente no vamos a creer en la palabra de en este caso era una monja, porque todavía no era madre. No, todavía era... estaba en su proceso para poder ser algo más. Entonces, incluso cuando estás en un lugar rodeada de una presencia tan divina, existen las envidias, existe la gente que no te cree y la gente que necesita pruebas. Y es como, ¿cómo tú necesitas una prueba cuando estamos hablando de religión? Tú necesitas una prueba de que yo te estoy diciendo de que Dios me está hablando, pero tú le llevas rezando a Dios toda una vida. Entonces, son todos estos conflictos que se están mostrando en la película, donde tú al final te preguntas, ¿realmente es santa o no es una santa? Entonces, todas las figuras que ahorita conocemos, ¿realmente son santos o no son santos? Simplemente la iglesia, todos los altos mandos quisieron decir, vamos a callarlos y vamos a decir que es un santo, pero ¿realmente lo es? Sí. Tocaste un punto con Benedetta, película de 2021 dirigida por Paul Verhoeven, que tal vez lo recuerden en películas como Robocop. Y de repente hace este trip divino donde, justo como dice Daniel, habla de Benedetta, una figura que existe en Puglia alrededor del siglo XV-XVI. Todavía hay estragos de la peste negra en Europa, y en este pequeño poblado de Italia comienza a generarse un paroxismo religioso alrededor de ella, que, como bien decías, en un ambiente de fe en principio es como, Dios me ha tocado con su mano. Y empiezan a suceder o a promoverse que sucedan las cosas para que todos digan que Benedetta tiene estigmas, tiene visiones, habla con Dios. Jesucristo se apodera de su cuerpo en muchas ocasiones. Pero al final nos damos cuenta que sí, son los convencionalismos que existen hasta que se rompen. Porque igual, como bien planteabas, ¿no? Al existir pues una sociedad de mujeres, es un convento, comienza a haber las dudas, entre dudas y envidias, y al final dicen, ¿sabes qué? Benedetta no es ninguna santa, y comienza a haber una confrontación basada en una historia real, sucede en el siglo XVI, donde Benedetta, en la vida real, al final su santidad nunca quedó demostrada ni negada del todo, pero por si acaso la encerraron de por vida. Falleció a los 70 años en la cárcel. Pero bueno, es un gran ejemplo, Benedetta, de estos paroxismos que nos tocan, ¿no? O sea, ya aquí sí hablamos de los santos aquí y allá, pero ya cuando son personas que hablan de canalizarlo o de santificarse a través de este trabajo hecho mejor que los demás de alguna forma, pues bueno, buscar ese reconocimiento, ¿no? De la santificación. Landín, santos y martirios y santificaciones. Pues yo, escuchándolos hablar, o sea, lo primero que se me viene a la mente es un documental. Justamente, tú que preguntabas de diferentes culturas del mundo, hay un documental donde le preguntan a un chico de Irak que cómo puede seguir escuchando la música de metaleros y del diablo que le gusta si en realidad la policía religiosa musulmana ha decidido que la música que a él le gusta pues es ilegal, ¿no?
En términos religiosos es ilegal escuchar ese tipo de música y a él le preguntan, bueno, ¿y tú cómo abordas eso, no? ¿Cómo vives tu religiosidad a través de eso si la policía o la gente encargada de la moralidad en tu religión te dice que eso está prohibido? Él responde algo bien padre que dice, bueno, es que al final de cuentas, pues la conexión con Dios, pues es directa, ¿no? Yo hablo con mi Dios. Yo sé lo que me pide de mí, yo sé lo que quiere de mí, pues no necesito a nadie, a un tercero, a un intermediario, que valide todas esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido institucional la iglesia es lo que hace muy bien con los santos, ¿no? Justo era lo que decía Maranta, ¿no? Es como el ejemplo a seguir, ya vieron qué bien portados son este grupo de gente, ¿no? Y a final de cuentas, pues se nos llega a olvidar que no los hizo santos Dios, ¿no? Sino los hizo santos la iglesia, ¿no? La institución, el hombre, ¿no? Entonces a final de cuentas, ahorita que preguntaban, pues son o no santos, pues no todos, ¿no? A final de cuentas, si es un proceso elegido por el humano, pues ha de tener sus errores humanos, ¿no? Claro, es una cosa de reconocimiento muy mundana de creemos que debería, si por convención va a suceder, ¿no? Y así se han levantado las grandes religiones. Que esté bien o mal es una discusión muy aparte de esta mesa, pero al final de cuentas el factor humano para generar nuestros propios dioses es innegable, ¿no? Tan es así que cuando los perdemos, por ahí de la época moderna, siglo XIX, principios del XX, con la tecnificación, pues Nietzsche lo plantea de una forma profunda y mística, si se quiere, ¿no? Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. O sea, y como nosotros lo hemos matado, pues también hemos erigido y matado cientos de dioses a lo largo de nuestra historia. Entonces, pues eso con lo divino. Daniela. Creo que lo están planteando de una forma muy certera lo que está... podemos decir que la iglesia en este momento ya no tiene la fuerza que tenía antes y dijeron una palabrita súper sencilla que es el por qué se está destruyendo. Mi Dios. No el Dios. Mi Dios. Con decir eso ya nos estamos yendo a una forma completamente humana y subjetiva de cómo es que nosotros estamos afrontando y cómo es que nosotros vemos lo que nos rodea. Es como cuando te pones a pensar, el color rosa que yo veo es el mismo color rosa que ella ve, el color negro que él ve es el mismo negro que yo veo. Y al final al decir mi Dios lo estoy haciendo subjetivo y es como, sí, a lo mejor no voy a la iglesia, no voy a misa, pero yo creo, pero yo rezo de momento, pero yo hago esto y yo lo estoy tomando de una forma completamente diferente. Y esto es lo que ha llevado al quiebre a cientos de instituciones y bueno, podría decir que incluso de personas que no logran adaptar que tu verdad no es mi verdad. Entonces siento que sobre eso, el decir realmente son santos o no son santos, son palabras de hombres. Y los hombres cambian de opinión como quieren porque al final son personas que se están viendo sometidas, afectadas y evolucionando por la sociedad, porque somos seres sociales. Yo lo veo en tweets que escribíamos hace 10 años. Lo que pensábamos hace 10 años no es lo que pensamos ahorita. Entonces, ¿los santos que se nombraron santos en ese momento serían santos ahorita? Ese es un buen parámetro. O sea, serían santos ahorita. La propuesta de valores que se hace a partir de lo que somos y de lo que necesitamos como sociedad, pues claro que va marcando las pautas de lo que es santo y de lo que no, de lo que es divino y de lo que no. Entonces, esta conexión que mencionan directa con la espiritualidad a mí me hace mucho sentido en el sentido estricto de la crisis espiritual que estamos viviendo hoy nos va a ayudar a generar nuevas vías de lo divino, nuevas vías de lo espiritual. Y además, y creo que esto es una conclusión que podría parecer redundante, pero es importante que la planteemos, por lo tanto el terror a lo divino son terrores mundanos. ¿Sí? Es nuestro terror mundano y cotidiano. O sea, de lo que espero que me proteja o no, porque también pues muchas personas le piden a sus dioses hacerle daño a otros. Eso no es una cosa nueva. Incluso lo mencionabas en el programa de santos. Mucha parte de la práctica espiritual y la práctica de los santos, aparte de politeísta, es mágica y necromántica. O sea, el culto a las reliquias de los santos, el dedo de Santiago, la cabeza de Santa Lucía, el esqueleto de Santa Cecilia, o sea, ese adoratorio a los restos, en el sentido estricto de lo entendido como mágico y esotérico, eso es un culto a los muertos. No significa que sea malo, pero es necromancia, porque a través de el culto a ellos tratas de canalizar un favor a partir de sus virtudes. En muchos sentidos tratas de canalizar al santo. Entonces podemos dar muchas maromas para decir que no es cierto, pero la verdad es que sí es cierto. La práctica religiosa en todas las religiones es una práctica mágica, porque tratas de canalizar algo divino, tratas de defenderte de maldiciones, tratas de imponer maldiciones. Lo que sea que hagas es a través de estas figuras divinas que tú tratas de canalizar tu divinidad o la de ellos. Entonces sí,
Cuando hablamos ya entonces de una religión personal, pues nos encontramos donde estamos hoy, ¿no? Con un terror a lo divino un poco descafeinado en el sentido estricto, porque mucha gente también dice, mira, no creo que vaya a venir a Dios a castigarme o que me vaya a ir al infierno. Pero hay cosas a las que le seguimos temiendo, ¿no? En el sentido espiritual estricto, ya sea por herencia o ya por una creencia personal. El otro día hablaba con algún amigo o amiga sobre el hecho de las personas que a cierta edad, 30 y pico años, se vuelven profundamente religiosas después de haber tenido una infancia o una adolescencia muy ruda, muy disruptiva, muy rebelde. Y yo me ponía a pensar, pues, ¿por qué pasa esto, no? O sea, ¿por qué de justamente cuestionar estas figuras de autoridad supremas, figuras de autoridad mundanas, los padres, luego abrazan la religión, pues, de una forma que no esperarías? No digo que esté mal, solo que no esperas. Y al final lo entendía de, bueno, pues es que tenemos nuevos miedos, tenemos nuestros miedos y encontramos nosotros, hablo de las edades, respuesta en la religión. Antes es impuesto, ese terror o ese respeto o esa necesidad de lo divino viene de los padres. Tienes que hacer. Lo renegamos y en el momento en el cual somos mucho más conscientes y vemos que satisface o no nuestra necesidad espiritual, decimos, a lo mejor no era tan mala idea. No digo que sea una ley orgánica de a los 30 años te pasa esto, pero empecé a notar yo un poco ese patrón con ciertas personas cercanas a mí. Dije, mira, qué chido. Lo encontraron ahí hoy, que es un momento de necesidad a partir de los miedos que tenemos. Miedo a la guerra, miedo a la hambruna, miedo al fracaso. Entonces es como, pues, ¿a dónde me hago? Mi padre, paz descanse, solía decir, es que necesitamos de esto, y utilizaba de ejemplo la última tentación de Cristo. En una de las secuencias había una cita, un poco más, palabras menos, donde Cristo, después de haber sido bajado de la cruz en esta versión, habiendo sobrevivido a ese martirio, se encuentra, si no me equivoco, es con Juan o con Pedro, uno de los dos. Y entonces ellos están predicando la palabra de Jesucristo, y Cristo dice, oye, no, espérate, yo soy Cristo. Yo no morí en la cruz, no puedes estar engañando así a la gente con un evangelio que no existe. Y le dice, mira, a mí no me importa quién seas tú, no importa si eres Cristo, no importa si eres Dios. Esta gente necesita asirse de algo para poder confrontar los horrores que enfrenta día a día con la hambruna, con la pobreza, con el imperio romano. Entonces yo les voy a seguir hablando de ti, no me importa si eres Cristo o no, yo voy a predicar este evangelio de amor. Y mi papá decía eso, es una válvula de escape, yo diría ahora, un poco más viejo y menos ignorante, tal vez no tanto de escape, sino de poder ver a través de ese crisol pues lo que nos acontece y tomar una decisión, programarnos si quieren un poco hacia ello. Pero como decía Amaranta al inicio, pues con toda esta parte de tratar de superarnos viene una parte oscura, no podemos desdibujarla, vienen los terrores, viene las insinuaciones de si algo tan poderoso subyace por ahí, ¿qué va a ser de nosotros, no? Hay una película que se llama Ruega por nosotros. No es la mejor película de terror que van a ver realmente, pero hay una parte que a mí me encanta y que para mí fue lo que le dio sentido a toda la película, que decía, cuando Dios construye una catedral, el demonio construye una iglesia al lado. Entonces tienes que tener cuidado de lo que realmente es divino. Y todo lo que trata de esta película es de una chica que dice que la Virgen le está hablando para poder hacer milagros a su nombre. No les quiero spoilear, pero al final la pregunta aquí es, ¿realmente era la Virgen María la que estaba dentro de esa figura dándole indicaciones? Y sobre eso ya se va, va a sonar muy feo y probablemente esté mal dicho, pero creo que es lo correcto, donde hay mucho de lo bueno, hay también mucho de lo malo. Sí, tocaste un punto crucial. ¿A qué le rezamos? Amaranta, por favor. Yo quisiera retomar el tema que estabas tratando hace un momento de si la religión o la práctica o la creencia es alguna válvula de escape. Yo creo que no. Yo creo que más bien, o mi teoría es que es una sublimación de una negociación que tenemos desde pequeños, y es la negociación que tenemos con los padres. Sí. Hay un concepto que tiene Freud que se llama omnipotencia infantil, y básicamente, o al menos lo que he leído, es que el niño, y ya después más tarde nosotros de adultos, pero ahorita llegamos a eso, el niño cree que por el hecho de que sus padres lo amen, tienen que cumplir exactamente lo que él desea. Entonces, si tiene desde una necesidad como la básica de ser alimentado, de ser cuidado, de ser limpiado, hasta la de cumplir algún capricho, por el solo hecho de que sus padres lo aman, deberían de responder tal como el niño quiere. Entonces, esta negociación
pues cambia una vez que vemos que nuestros padres son humanos y que no son perfectos o que no pueden cumplir nuestros deseos. Se sublima, yo creo, que en los dioses o en las religiones. Y entonces continuamos haciendo esta negociación, que en este caso es el rezo o es la plegaria. Es rezar una y otra vez, hacer una manda, hacer una oración, hacer tal o cual cosa como negociación para que se cumpla exactamente lo que quieres. Y lo que sucede es después el resultado muy parecido a la relación que tenemos con nuestros padres. Si hubo alguna decepción porque no me cumplió mi deseo, si hubo una respuesta exactamente como yo la quería, entonces continúo pidiendo más o continúo haciendo estas oraciones o estos rituales, o simplemente es algo que no ocurrió y todos tranquilos, ¿no? Dependiendo de cómo nos hemos relacionado con nuestros padres y la decepción que viene de ellos, es como nos vamos a relacionar con los dioses. Es la teoría que tengo, ¿no? Y si tenemos la suerte de que en la adultez podamos volver a reconocer a nuestros padres, es probable que no nos volvamos tan devotos de alguna religión, porque estamos en el mundo en paz con las decepciones y con no ser, porque dentro de la omnipotencia infantil, si digo, quiero que mi deseo se cumpla, como si solo yo existiera, ¿no? Entonces por eso es omnipotencia. Si solo yo existo, soy lo que más importa, sin pensar que somos un mundo de personas, un mundo de historias y de deseos, ¿no? Entonces, una vez que entendemos lo que puede ser decepcionante y que no somos los únicos en el mundo, creo que podemos habitar más en paz con nuestros padres y con los dioses. Me gusta, me encanta. Somos pequeños dictadores que creemos que nos merece el mundo, que nos merecemos el mundo, y hacer las paces con eso es importante para ver cómo lidiamos también con lo supremo. Claro, pues son metaforizaciones, ¿no? Más niveles, menos, pero lo supremo. Landín. Sí, a mí me gustaría, justo con lo que decía Amaranta, creo que lo podemos ligar muy bien con lo que decían hace rato, de que todo es conocer a lo divino es un proceso, ¿no? Y sí, vaya que lo es, ¿no? Y había un comediante que decía como, piénsenlo bien, y lo que más son en toda la existencia es nada. O sea, vives a lo mejor 80 años, pero antes y después eres nada, ¿no? Eres abismo, no existes. Entonces, en ese poco tiempo que tienes, digamos que es nuestra única ventana de conocer lo divino, pues suena coherente que nos dejemos guiar, ¿no? Porque justamente ya hablamos que estando cerca de la divinidad, pues debe haber cosas que no sean tan luminosas o tan benéficas para uno mismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí, dejarse guiar sí es necesario, ¿no? Pero ahora la cuestión viene es, ¿hasta dónde voy a dejar guiarme, no? Porque justamente también Carl Jung habla que el proceso de individuación termina cuando tú eres capaz de sublimar todas tus experiencias, tus memorias y tu conocimiento, y generar ya una visión de la vida a partir de todo eso, ¿no? No se trata de lo que te dijeron o lo que te contaron o las promesas que te hicieron, no, se trata ya de la experiencia que tú ya viviste, que ya asumes y que reconoces como la realidad. Y cuando la pintas ya como con tu propia perspectiva, es cuando ya podemos como empezar a vislumbrar como, bueno, conocí o no conocí lo divino, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que también pues es obvio que es social, ¿no? O sea, por supuesto que es personal y por supuesto que puede ser directo, pero también por algo muchos de los rituales que existen en muchas religiones pues son comunales, ¿no? Son comunitarios, ¿no? O sea, y era justo de lo que te hablaba hace rato, ¿no? ¿Cómo es más fácil hablarle a la masa, ¿no? Como apelando a las buenas costumbres, a la felicidad, a las virtudes, o hablando del miedo, ¿no? Del terror, así, acuérdense que si no hacemos esto así, estas son las consecuencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por favor, Felipe. Completando un poquito la idea de Amaranta, creo que si existe un gran misterio en esta vida es la muerte. Algo que todos sabemos desde el momento en el que adquirimos o vamos adquiriendo conciencia es que nos vamos a morir. Justamente Amaranta mencionaba esta cuestión de que cuando nosotros somos niños, pues vamos a nuestros padres, y bueno, digo, para nosotros, siendo niños, nuestros padres que son dioses, me explico. Básicamente. Son los responsables de nosotros, son los encargados de nuestros cuidados. Entonces, pienso yo que por temor también a la soledad,
por temor a la muerte, porque conforme vamos creciendo nos damos cuenta de que nuestros padres son humanos igual que nosotros, se equivocan y se ven diezmados antes que nosotros, ¿no? Entonces creo que en la búsqueda justamente de reemplazar a este padre material, ¿no? A este padre biológico, creamos la figura de los dioses, ¿no? Porque a final de cuentas esta figura es una figura que nos da protección, justamente como nos referimos a Dios en el cristianismo, ¿no? Como padre. Zeus, el padre de los dioses, etcétera, etcétera. Entonces es como intentar emular arquetípicamente estas figuras parentales que son lo primero que nosotros vemos y lo primero que nosotros conocemos. Ahora bien, el truco aquí, creo yo, es darnos cuenta, sí, primeramente que de lo único que estamos seguros es que vamos a nacer y vamos a morir, pero que lo importante es qué es lo que nosotros hacemos durante el recorrido de lo que sí conocemos, ¿no? Y justamente concientizar que realmente no estamos solos, que de una u otra manera existe el otro. Siento que muchas veces se nulifica. Digo, vivimos en una sociedad hiperindividualista, pero al final del día está el otro, sea un amigo, sea un hijo, sea quien sea, ¿no? Creo que lo importante y lo significativo en lo divino es esa relación humana que tenemos con los demás. Y y había otro punto que quería tocar, pero ya no me acuerdo. Ok, volvemos contigo, Felipe, cuando te acuerdes. Daniela, por favor. Una de mis películas favoritas es Camino hacia el Dorado. Camino hacia el Dorado es una película infantil que realmente no sé si es infantil, pero es una película animada dirigida al público de los niños, que trata de estos españoles que por accidente llegan a El Dorado. El Dorado es esta ciudad de oro donde pues básicamente es como una utopía. Nadie sabe de su existencia y por eso es que son tan felices. Ellos llegan y a la hora de que llegan, la gente los ve como algo completamente diferentes. Diferente color de piel, diferente corte, diferente color de ojos, diferente vestimenta. Todo es diferente y dicen, ellos son los dioses que habíamos estado esperando por tanto tiempo. La gente cree completamente que ellos son dioses hasta que ellos empiezan a creer que son dioses. De momento pasan coincidencias en el mundo donde ellos creen que fue provocado por ellos y es como, Dios, ¿realmente yo soy un dios? De momento hay una parte donde unas personas en específico, se dan cuenta de que no son dioses y ellos dicen, ahora yo me voy a volver un verdadero dios. Por rituales y por lo que sea, esta se convierte en una criatura y se convierte en un dios real y la gente le tiene pavor. Dice, nos va a matar, esto es lo peor que puede existir, no queremos este dios porque no nos gusta. Y después otra persona por otro lado dice, sí, no son dioses, yo sé que no son dioses, pero aún así los voy a adorar. Aunque esa persona ya estaba completamente consciente de que no eran dioses, sino eran personas, pero eran personas diferentes. Y creo que esta película es un gran ejemplo, es una película infantil completamente de hasta dónde llega la figura de un dios y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llegar para complacer y para realmente creer que existe la figura de un dios. Tal cual, a lo que estamos dispuestos a estar. Que se acuerde Felipe y vamos cerrando. Ok, ya me acordé. Hablaba justamente con Amaranta tras bambalinas de cómo justamente los padres son muy importantes para el desarrollo del niño y de justo que está a merced de los padres. ¿Me explico? Tanto si lo aman como también pueden producirle heridas emocionales, como también pueden matar a los niños, ¿vale? O sea, en función de que son más fuertes, etcétera. Entonces, al momento de analizar estas figuras, como puede ser la diosa Kali, que es esta señora de 8 o 10 metros con 8 brazos y una cama de cráneos humanos. Porque destrucción. Porque destrucción. O esta diosa, Coatlicue, ¿no? Que también tiene
Sus faldas de serpientes. Exacto. Pues creo que también son una representación de estos, de esta delgada línea que divide a los monstruos y a los dioses, ¿no? Es esta línea que separa también esta cuestión del nacimiento de los padres. Algo que me llama la atención es que generalmente cuando hablamos de diosas antiguas, hablamos de diosas que están muy conectadas con la tierra, con una cuestión cavernosa, ¿no? ¿Qué más es cavernoso? El útero materno. Entonces, a final del día, creo que toda la cuestión de la mitología, toda la cuestión de los dioses es una representación consciente o inconsciente del interior colectivo o del inconsciente colectivo, como lo menciona Jung, sobre nuestra vida, ¿no? Y sobre lo que vivimos y experimentamos, reducido en un aspecto simbólico. Y ya, con eso me quedo. Ok. Me parece excelente. Yo con eso cerraría, pero faltan los comentarios de cierre. Lo divino. Creo que es importante que reconozcamos todo esto que hemos planteado, sobre todo hacia el final, de en dónde nos estamos parando. Pero no me escuchen a mí, vamos a escuchar a nuestros invitados. Daniela, por favor, comentarios de cierre sobre lo divino. Pues como se habrán dado cuenta, yo estoy muy clavada en toda la onda del cine, así que si se quieren empapar un poquito de esta religiosidad monstruosa y divina, vean la película que comentamos hace rato, Benedetta. Esa les va a dar, está en plataformas digitales, les va a dar como este sabor de boca de realmente qué es la santidad y hasta dónde puede llegar. Y los extremos, si les gusta un poco más el gore y les gusta más lo súper salvaje, la película de Mártires. La película de Mártires es una película muy fuerte, o sea, si realmente eres sensible, no la veas, pero es hasta qué extremos estás dispuesto a llegar por tus creencias. Excelente. Perdón, ¿dónde te pueden seguir en redes? A mí me pueden seguir como Paranordan, de paranormal, Nor y Dan. Así me encuentran en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, miau. Excelente. Amaranta, comentarios de cierre y redes. Comentarios de cierre. Yo creo que lo importante de lo divino es saber que para todos es alcanzable, sea un proceso extenso para buscar alguna invocación o alguna manifestación, o también un proceso que es más de observación y de sentidos, que lo divino nos habita y habita el mundo todo el tiempo. Y creo que mientras mejores testigos seamos de ello, podremos encontrarle al mundo mucho más sabor del que tiene en lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también tener las propias plegarias, los propios rituales, la propia creencia, también para navegar en un ambiente y en un mundo que nos es muy hostil a veces, ¿no? O siempre. Como recomendaciones, bueno, a mí me gusta mucho la literatura mexicana contemporánea, entonces yo podría recomendar 2 libros que tratan mucho el tema y de una forma muy amigable. Una es el libro de cuentos de Bernardo Esquinca, que se llama El libro de los dioses, y es justo como en estas pequeñas anormalidades se manifiestan dioses antiguos o dioses actuales o contemporáneos que veneramos ahora, pero son pequeñas fisuras en la realidad donde se manifiesta eso divino y es cotidiano. Y el otro, que me gusta mucho cómo trata el carácter del dios, y es un dios cristiano, es El beso de la liebre, de Daniela Tarazona, y habla de cómo este dios tiene una hija que es la elegida heroína para salvar al mundo, y cómo esta hija es fallida y cómo ese propio dios es fallido y está aburrido y cansado. Ay, me encanta. Y también hay otro personaje que está tratando de hacer un ser encarnado que no tenga errores, porque todos estamos llenos de errores y de fisuras y de cosas mal hechas, y es una científica que está tratando de hacer un ser perfecto. Entonces yo creo que lo divino está muy bien atacado ahí en ese libro, me fascina. Y en redes me pueden encontrar en Twitter como @amamonterrubio. Y es todo, muchas gracias. Estoy muy contento de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias por escuchar estos delirios ñoños. A mí me ha hecho muy feliz. No, muchas gracias a ti. La verdad es que esto es de lo que hablamos normalmente todo el tiempo, pero ahora solo nos pusimos un micrófono enfrente y los quisimos hacer parte de esta aventura y de las voces en nuestras cabezas. Felipe, comentarios de cierre, recomendaciones y redes, por favor. Pues bueno, empiezo rápidamente con las recomendaciones. Primeramente, hay un ensayo muy bueno que se llama El erotismo, de Georges Bataille, el cual justamente habla sobre el acto coital como algo divino.
Entonces creo que es una buena, no abordamos justamente eso en la mesa, pero creo que es una buena reflexión en función de lo que hablamos de el cuerpo y de cómo puede alcanzarse la divinidad a través del sexo. Básicamente es eso. También 3 películas que justamente hablan sobre la encarnación de la divinidad. Una de ellas es El Bruto, de Luis Buñuel, la cual justamente habla sobre la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es un viejito ya chocho, Dios Hijo, Jesús es un es el dueño de una vecindad que la quiere demoler para poder construir edificios, y el Espíritu Santo es su esposa. Curiosamente es de las primeras visiones, al menos en el ámbito cinematográfico, en donde se le da una visión femenina al Espíritu Santo. Siempre dentro de la religión católica es como la parte de Dios más nublosa o más ambigua, y justamente creo que tiene que ver con esta figura de la feminidad, ¿no? Y con esta figura para poder generar un equilibrio, ya que si revisamos distintas triadas de dioses, nos daremos cuenta que muchas de ellas pues tienen el componente femenino. Hablando de triadas, está esa. Quiero recomendar también Madre, de Darren Aronofsky, una película que creo yo que también aborda el mismo problema de la triada. Más que el personaje Jennifer Lawrence ser como la madre naturaleza y demás, al menos a mí lo que me evocó fue esta figura desconocida, ¿no? del dios desconocido, un muy trino. Y bueno, ya que hablamos de estos dioses o de estos ángeles monstruosos, pues digo, ahí está también la Divina Comedia de Dante Alighieri, que justamente al momento de que Dante entra a las puertas del cielo y ve a los ángeles, pues ve estas figuras monstruosas, estas figuras extrañas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, como comentarios finales, creo, y digo, y esto ya es creencia mía propia personal, que estamos en un periodo muy interesante, porque estamos pasando de lo que es la infancia del mundo a la adolescencia. Estamos pasando, sí, por momentos complicados, sí, por momentos difíciles, justo en un proceso de crisis espiritual de muchas formas, pero creo yo que justamente es, y como ya mencionó en algún momento Daniela, creo que es en la mayor de las oscuridades cuando encontramos la luz. Entonces, creo yo que vamos por buen camino. Veremos si sobrevivimos la adolescencia de la humanidad o no. Y pues nada, a mí me pueden encontrar en Instagram como @elcineastaagrio, en donde estaré subiendo distinto material de cómo preparo mi ópera prima o mi primer película. Y también nos pueden seguir en YouTube como Films, películas, pero en inglés, en donde, así como aquí, realizamos distintas mesas redondas y distintos análisis sobre diversos temas. Es todo, y pues simplemente, y nomás me queda por agradecer a Fer y a Ama por la invitación, a Letras para no dormir, por traerme aquí, por hacerme vivir un viaje de 2 horas para llegar hasta aquí. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Y eso sería todo. Gracias, Fer. Landín, comentarios finales, recomendaciones y redes, por favor. Bueno, antes que nada, casi no tengo redes, entonces pues en Facebook me pueden encontrar como José Carlos Landín, y con gusto los aceptamos y platicamos de locuras como esta. En conclusiones, yo me quedaría con algo que dice un comediante también, ¿no? Acuérdate que eres muy suertudo, ¿no? Porque tantito antes o después en el tiempo, o tantito arriba, abajo, izquierda, derecha en el cosmos, y no podrías vivir, ¿no? O sea, no podríamos subsistir. Justamente el universo es terrorífico y es abismal, es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Y creo que justamente por eso deberíamos de dejar de institucionalizar como la conexión con lo divino, ¿no? O sea, debemos acordarnos de que pues que lo divino justamente está dentro de nosotros, ¿no? Y nosotros mismos podemos explorarlo sin necesidad de subyugarnos o de ponernos como cadenas innecesarias, ¿no? Encima de nosotros. Entonces, pues yo me quedaría con eso, y muchas gracias por la invitación, también me la pasé genial y qué gustazo. No, gracias a ti. ¿Alguna recomendación literaria? Sí, en este aspecto como de lo cósmico y demás, yo los dejo con un libro en inglés de Philip Dick que se llama Salto Marciano, y trata de un ingeniero que está ayudando a un magnate de sindicatos que están empezando a poblar Marte, ¿no? Entonces se encuentran a un chico autista
que justamente por tener su aspecto sensorial distorsionado al de una persona, digamos, neurológicamente normal, pues tiene como ciertas visiones y llega como a conocer ciertos aspectos de la divinidad que la gente normal no. Entonces les recomiendo eso como para explorar un poquito entre esa frontera entre lo terror y lo divino. Excelente, muchas gracias. Y bueno, al final, pero no al último, y tratando de ser breve porque ya todos queremos irnos a comprar libros, hice un comentario que ya nos cerramos en esta ocasión de los santos, un poco como sucursal de lo divino, y lo voy a utilizar para aterrizarlo de esta forma como conclusión. Decían certeramente: cuando nosotros crecemos y nuestros padres son omnipotentes, son dioses, luego crecemos y nos convertimos en un poco más y nos convertimos en pequeños dictadores, que somos dioses a nuestra manera y necesita el mundo satisfacer nuestras necesidades. Y luego crecemos y entendemos, o al menos tratamos de entender qué es lo que está sucediendo, y la verdad es que nadie tiene idea, no hay nadie en el timón. Alan Moore lo dice muy bien: creemos en estas grandes conspiraciones, grandes dioses y extraterrestres, porque nos da terror pensar que no hay nada más, que el control no lo tiene nadie, el timón va solo. Y creo que justo el hecho de que muchas de las religiones tengan como estas figuras deificadas de uno u otro modo, o aunque no aboguen por un politeísmo, pues habla de la diversificación que queremos tener en cuanto a quién podemos acudir. Oye, si el teléfono rojo no lo puedo marcar yo o no me contestan, pues vamos a probar con otro departamento, ¿no? Esos son los santos en muchos sentidos, y esos son los diferentes niveles de figuras divinas que tienen las religiones. Entonces, yo me quedo con esta idea, porque además yo soy mucho de esta cosa de principios del siglo XX, de gnóstico deísta, en el sentido de sí hay una divinidad, pero para mí es incognoscible y no hay manera en que yo la alcance, solo está ahí en el éter haciendo algo, incluso como primer motor, principio de orden de las cosas. Y para eso quisiera yo recomendarles lecturas un tanto viejas, de hace unos 100 años más o menos, pero que a mí me encantan, y si no le han entrado al horror cósmico es una buena manera de hacerlo. Los ciclos de los mitos de Cthulhu de Lovecraft hacen un planteamiento de cómo tienen un acercamiento sus personajes desde lo racional hacia lo que no entienden. O sea, y si bien habla un poco entre los descubrimientos científicos de principios del siglo y seres divinos que perfilan más como extraterrestres, pero hace justo un planteamiento hacia cómo deberíamos de acercarnos, o más bien qué nos pasaría como humanidad si nos acercamos a algo que nuestra razón ve, pero sabe que no puede traducir, sabe que no puede entender, y entonces la quiebra. O sea, no puedo, bye, quédate tú solo con esto. Los mitos de Cthulhu son como una forma muy general de entrar. En lo particular hay una antología que se llama así, Los mitos de Cthulhu, Los mitos de Cthulhu, editado por Alianza Editorial, con prólogo de Rafael López, que era un gran experto del horror español y el mayor experto en horror Lovecraftiano en español. Y ahí es una buena manera de entrarle a este tipo de horror, porque lo va dando ahora sí que en diferentes relatos de diferentes autores y de menos a más. Segunda recomendación, Razón, dentro del ciclo de cuentos de Yo Robot de Isaac Asimov, sobre lo que permitimos, lo que sea divino, pero también desde las implicaciones de la ciencia ficción. Un robot que es creado por humanos, que en un momento se da cuenta que no puede ser creado por humanos porque él es muchísimo más superior que ellos. Entonces, tiene que haber algo más, tal vez el sol. Corte y queda. A mí me pueden encontrar como @mantrasay, eso es con la tiene doble A al final, en todas mis redes, en Twitter y en Instagram. Y a Histeria Colectiva Podcast lo pueden seguir en todas las plataformas en las que escuchen podcast, como Histeria Colectiva. Y nos pueden también seguir en nuestras redes como podcast.histeria en Instagram, Podcast Histeria en Twitter e Histeria Colectiva Podcast en Facebook. No me queda más que agradecer primero a nuestros invitados. Muchísimas gracias por hacerse un tiempo en su agenda en un día tan complicado como hoy, porque había mucho tráfico, pero todos estamos aquí. Muchas gracias por asistir, por brindarnos un poco de su conocimiento, y a la audiencia también por asistir y por estar tan interesados, tanto los que están aquí como los que nos ven en casa. Muchísimas gracias por seguirnos. Estas mesas son por y para ustedes, así nacen y así se han continuado. Este esfuerzo conjunto entre Histeria Colectiva y la Brigada para Leer en Libertad me da mucho gusto que dé frutos, por la audiencia que se nos acerca y que está aquí presente escuchando estas diatribas y estas ideas locas que nos pasan en la cabeza, pero que decidimos compartir con ustedes porque creemos que pueden ser de interés general. Muchas gracias, y en general a la Brigada para Leer en Libertad por brindar todas las facilidades para que podamos realizar esto. Nos vemos en la siguiente emisión, nos vemos en la siguiente conversación. Cuídense mucho, lávense las manos, usen cubrebocas. Nos vemos.